La creatividad de un ser humano para crear armas blancas y de fuego, a partir de los objetos más mundanos posibles, no hace más que agudizarse cuando dicho individuo se ve privado de su libertad en una cárcel o prisión, con materiales extremadamente limitados a su alcance, para atacar ya sea a otros prisioneros o incluso a los guardias del lugar al intentar escapar de ahí. Así pues, este tipo de artilugios comúnmente tienen algunas de las formas y mecanismos más extraños y precarios que puedas imaginar, que no obstante demuestran el alto nivel de practicidad, mas no así de estética, que un ser humano puede alcanzar con un buen grado de ingenio y habilidad manual en las situaciones más difíciles. Pero ¿conoces algunos de los ejemplares más increíbles y bizarros de este tipo de armas? Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a la Armería, en donde esta vez conocerás 10 de las más locas, extrañas y a su manera también admirables armas improvisadas hechas por prisioneros con los pocos materiales que tenían a su disposición, incluyendo desde sencillos pero efectivos artilugios punzocortantes hasta relativamente elaboradas y complejas armas de fuego. Número 10. Daga crucifijo. Comenzamos con una de las más mundanas, pero también más curiosas e inesperadas armas blancas de este video. Confiscada en la prisión de Wolfenbüttel en Alemania, junto con decenas de otros ejemplares prácticamente idénticos, todos ellos fabricados artesanalmente para ocultar una muy afilada y puntiaguda hoja de metal en su interior. Decomisada en 1994, esta daga fue fotografiada poco después de su captura, junto con varias otras armas hechizas incautadas en distintas prisiones de aquel mismo país europeo, algunas de las cuales verás también en esta lista, pero siendo la daga crucifijo la más difícil de descubrir, debido a su naturaleza escondida en plena vista. Sin embargo, la gran proliferación de crucifijos de madera entre prisioneros a quienes no se les conocía ningún otro hábito religioso, fue lo que llevó a los guardias a sospechar del verdadero propósito de estos objetos y a finalmente descubrir lo que se escondía dentro de ellos. Número 9. Nunchaku casero. Una tradicional arma de origen asiático que en 2011 fue reimaginada por el prisionero estadounidense Lorenzo Pollard como nada menos que dos simples patas de silla de madera unidas con una sábana, con las cuales atacó a una docena de guardias de la prisión de St. Louis, en Missouri, y se abrió paso hasta lograr escapar del lugar. Golpeando con brutal habilidad, fuerza y precisión a todo aquel que se cruzara en su camino, Pollard comenzó su ataque mientras era transferido desde su celda a las duchas de la prisión, después de lo cual finalmente se encontró con una ventana a través de la cual saltó para caer en el exterior del edificio. Sin embargo, desafortunadamente para este hábil e ingenioso prisionero, la policía de la ciudad no tardó más de algunos días en encontrarlo, capturarlo y volverlo a encerrar con cargos adicionales. Aunque cabe mencionar que el impresionante y a la vez ridículo escape que te acabo de relatar terminó por causar el despido del jefe de la prisión de St. Louis. Número 8. Látigo con navajas. Otra sencilla, pero ciertamente peligrosa arma casera confiscada también en Alemania en la década de 1990, pero esta en la prisión de Fuhlsbüttel en Hamburgo, donde un prisionero adicto a sustancias tóxicas la usó para amenazar a una enfermera y así conseguir que ésta le entregara varias dosis de metadona, un opioide sintético usado como analgésico. Fabricada a partir de la pata de una silla de madera y un largo trozo de tela cortado del uniforme del prisionero en cuestión, esta arma tenía amarradas 3 navajas de afeitar y un tornillo en su extremo para servir como contrapeso, lo que difícilmente la convertía en un artilugio de gran letalidad, pero ciertamente le otorgaba la muy real posibilidad de infligir serios cortes en la piel de quienquiera que se hallara en su camino. Afortunadamente, fue confiscada de inmediato después de su primer uso, y nunca llegó a ser blandida contra nadie más dentro de la prisión. Número 7. Pistolas de Mark de Vries.
Una serie de increíbles armas improvisadas, diseñadas y construidas por quizás uno de los prisioneros más ingeniosos que verás en este video, quien a pesar de haber sido encarcelado originalmente por solo 4 años debido a un robo involuntario, hoy sigue saldando una cadena perpetua debido a sus 13 intentos de escape de prisión, 7 de ellos exitosos. Introvertido, enfermo mental de acuerdo con 5 de los 6 psiquiatras que lo evaluaron, y posiblemente autista, DeFreeze se propuso fugarse de prisión desde el primer día que estuvo ahí, primero vertiendo LSD en el café de los guardias que lo vigilaban, luego replicando con papel la forma de la llave de su celda, la cual recordaba de memoria, y más tarde creando armas de fuego que nunca disparó contra nadie, pero que sí demostró en diversas ocasiones que eran perfectamente funcionales. Ahora bien, aunque no existen fotografías de estas pistolas en particular, sí se sabe que algunas fueron fabricadas con piezas de madera y hojas de metal, aunque la más famosa de todas, DeFreeze la hizo únicamente con un tubo de pasta dental, sobre lo cual más tarde él mismo comentó que todo tiene su arte, y un arma de fuego puede fabricarse con lo que sea. Así pues, dada su gran habilidad para construir armas letales con cualquier material, Mark DeFreeze fue encerrado desnudo en confinamiento solitario por 27 años, y hoy, como ya te comenté, sigue encarcelado. Número 6. Escopetas y pistolas de tubo. Quizás la más primitiva forma de construir un arma de fuego de este tipo, más aún que las conocidas como tumberas o slam guns, que por lo menos cuentan con cierto tipo de empuñadura, pues las escopetas y pistolas de tubo son, precisamente, nada más que tubos de metal con agujas percutoras improvisadas en su extremo trasero, que al ser golpeadas contra una pared u otro objeto rígido, producen la deflagración de la pólvora de su cartucho. Confiscadas básicamente en prisiones de todo el mundo, debido a su fácil proceso de fabricación, incluso con los materiales más limitados, estas armas, por supuesto que carecen de todo tipo de potencia y precisión a más de unos pocos metros, además de que son básicamente imposibles de apuntar de forma cómoda y correcta. Sin embargo, quizás lo más obvio es que, dado que deben ser empuñadas directamente por el cañón y azotadas con fuerza contra otro objeto, la probabilidad de que estallen y se lleven consigo la mano del prisionero que las use las convierte en instrumentos de último recurso para las situaciones más desesperadas. Y por cierto, quiero enviarle un gran agradecimiento a Sierra, del canal Segmento Armado, por contarme sobre la existencia de este tipo de armamento, y la muy precaria y peligrosa forma en que suele utilizarse. Dense una vuelta por su canal, se los recomiendo. Número 5. Pistola de doble cañón. Un curioso, precario y francamente horrible ejemplar hechizo confiscado en el centro penitenciario de Celle en Alemania, que no obstante era perfectamente capaz de disparar un proyectil metálico con cierta potencia a una distancia de un par de metros, suficiente para causar heridas potencialmente letales a quemarropa en otros prisioneros o guardias. Incautada en 1984, esta diminuta pistola fue elaborada en el taller de la prisión a base de solo 2 tubos de metal sellados por un extremo y una empuñadura crudamente soldada, sin ningún tipo de mecanismo de disparo que le permitiera al usuario apuntarla ni accionarla a voluntad. En lugar de ello, la pistola era cargada no con cartuchos convencionales para arma de fuego, sino con cabezas molidas de fósforos a modo de químico propelente y pedazos cilíndricos de acero a modo de munición, aunque se desconoce si alguna vez fue utilizada y con cuánta efectividad. Número 4. Lanzallamas. Sí, tal como lo escuchas, un grupo de reos de la prisión de Darrington en Texas, Estados Unidos, fueron sorprendidos en 1995 con un lanzallamas casero hecho, aunque no lo creas, simplemente con un tubo de papel que contenía en su interior crema artificial en polvo para café, que resulta que en ese entonces era bastante flamable y se encendía al instante si le acercabas una llama al estar suspendida en el aire. Entonces,
Lo que estos prisioneros hacían era simplemente llenar el tubo de papel con Coffee Mate, sostener un encendedor enfrente del artilugio y soplar desde el extremo contrario, expulsando así el polvo en llamas a una distancia de hasta 2 metros para causarle potencialmente graves quemaduras a otro prisionero o guardia. Y sí, por si te lo estás preguntando, la gran volatilidad de este tipo de polvos para café fue demostrada por el programa de televisión estadounidense Mythbusters en el año 2008. Número 3. Pistolas de cerrojo de puerta. Una serie de muy ingeniosas armas confiscadas en prisiones alrededor de todo el mundo que, como su nombre lo indica, adoptan el pequeño cerrojo de la puerta de un baño o habitación similar como mecanismo de disparo para pistolas de bajo calibre, tales como 22 corto, 22 LR, 25 ACP o hasta 380 ACP, por ejemplo. Así pues, estas armas, que pueden ser todo lo sencillas que su muy simple mecanismo les permita, básicamente solo necesitan un puñado de muy simples componentes mecánicos para lograr su cometido, pudiendo deflagrar un solo cartucho para arma de fuego, al ser este golpeado por el extremo puntiagudo del cerrojo en cuestión, bajo la tensión de una liga común y corriente. Por supuesto, los cañones de estas pistolas monotiro improvisadas no son más que tubos de metal tomados de donde el prisionero los encuentre o fabricados a partir de delgadas láminas de metal, por lo que tanto dicho componente como el resto del arma corren un serio riesgo de desbaratarse o incluso volar en pedazos con cada disparo, sobre todo cuando se utilizan cartuchos de fuego central como el 25, el 32 y el 380 ACP o superiores. Número 2. Ballesta. Sin duda una de las más impresionantes y mejor elaboradas armas que verás en esta lista, decomisada en 1998 por las autoridades de la prisión Stony Mountain, al sur de Manitoba, en Canadá, quienes la hallaron en la celda de un prisionero anónimo que nunca llegó a utilizarla, pero que sin duda había logrado construir una de las piezas más letales de este top con los materiales más mundanos que puedas imaginar. El arma en cuestión había sido fabricada con 10 cepillos dentales, un encendedor, la carcasa de un lapicero, un pedazo de alambre proveniente de una percha para abrigos, diversos componentes electrónicos, múltiples guantes de hule, algunos pañuelos desechables, varios pedazos de aluminio obtenidos de un par de tenazas de la cafetería de la prisión, un trozo de cuerda y unos cuantos tornillos. Y sí, así como la ves completamente hechiza e improvisada, esta impresionante ballesta podía disparar flechas caseras, hechas de papel compactado y envoltura de aluminio, a una distancia de hasta 12 metros, con un alto potencial de letalidad. Número 1. Escopeta de baterías. Una increíble hazaña de ingenio armamentístico, confiscada en la prisión de Justizvollzugsanstalt en la Baja Sajonia, Alemania, el 21 de mayo de 1984, cuando el prisionero Peter Strudinger y uno de sus compañeros la utilizaron para someter a los guardias de seguridad del recinto y escapar de este en un automóvil secuestrado. Elaborada únicamente con pinzas de madera, trozos de alambre de cobre y varias piezas de tubo metálico provenientes de las camas de los prisioneros, esta arma disparaba pedazos de plomo propulsados por cabezas de fósforos molidas, que a su vez eran deflagradas mediante el uso de 2 baterías AA y el filamento de un foco o bombilla, todo lo cual actuaba en perfecta sincronía para disparar en el momento y en la dirección que el usuario lo deseara. Y sí, Strudinger y su compañero sí accionaron el arma en por lo menos una ocasión durante su escape, para demostrarle a los guardias que funcionaba con letal perfección, aunque esto no impidió que fueran recapturados al día siguiente y enviados de vuelta a prisión. Sin duda una de las mejores muestras de que el ingenio humano florece ante las situaciones más desesperadas. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería.
así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.